Hola, hola, buena tarde. Hola, ¿qué tal, mi estimado? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido. Gracias. Hola, Raf, buena tarde. Hola Israel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, ¿bien y usted? Bien, bien, ya estás grabando por lo que veo. Déjame le pongo pausa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos todos al Centro de Estudios Nuevos de la Fundación Orahaim. Como siempre, les agradezco mucho el que tengan la disposición y el tiempo para poderse conectar a estas clases. El día de hoy, como siempre, tenemos una clase con nuestro querido Rab Asher Kakwa, dándole continuidad a nuestro curso del Pirkei Avot. Nos encontramos en la Mishnah número 12. Vamos a continuar estudiando la Mishnah número 12 y vamos a avanzar de lleno con este tema. Les recuerdo que la dinámica del grupo es mantener los micrófonos apagados y las cámaras encendidas. Es importante que al ingresar a la sala revisen que sus micrófonos estén apagados porque en ocasiones podemos entrar con el audio abierto y generar alguna interrupción dentro de la conferencia. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con el querido Rap Capa. Bienvenido, Rap. Muchas gracias. Gracias Israel, gracias a la Fundación, gracias a todos nuevamente por estar aquí en este estudio. La ocasión que siempre nos alegramos y conversamos ahí un poquito detrás de cámaras también. Entonces, como les decía Israel, vamos a continuar con la Mishnah número 12. Realmente falta poco por decir de la Mishnah número 12, pero sí creo que es muy sustancioso esa partecita que falta por hablar. Y creo que también podemos abordar, si nos da el tiempo, creo que sí, la Mishnah número 13 que es bastante corta. Y sí, entonces, básicamente estuvimos hablando, o desde la clase pasada estuvimos abordando la Mishnah número 12 que vamos a repetirla para recordar un poco, que nos dice, Hillel y Shammai recibieron la tradición de los anteriores. Hillel solía decir, procura ser como los discípulos de Aarón, ama la paz y búscala, ama a los hombres y y acércalos al estudio de la ley. Entonces, estuvimos hablando mucho sobre este tema de las cualidades de Aarón, de que debemos procurar precisamente perseguir la paz, buscar incluso reconciliar si tenemos la manera de hacerlo, pero hablábamos de que para reconciliar es bueno también tener un enfoque positivo de las cosas. O sea, uno de los trabajos que tenemos que hacer en este mundo en general es lograr sacar o sea, sí, sacar la luz de la oscuridad. Es decir, aparentemente puede haber un problema, una discusión, pero ahí sin duda hay luz. Hay que mirar entonces las cosas positivas y precisamente una de las cosas que puede traer esa reconciliación y poder ayudar a una persona, incluso a entenderla porque se enojó y que la persona entienda también al otro poniéndose un poco en su lugar. Se necesita mucha sabiduría y se necesita algo que habíamos mencionado y recomendé el libro, lo compartí en el enlace. Se necesita trabajar mucho en la positividad, es decir, aprender a ver todo lo positivo dentro de aquello aparentemente negativo que nos surge. Y decíamos que nunca nos debíamos ir a los extremos, o sea, nunca es transformar eso positivo al extremo como que la persona ignora la realidad de las cosas, o por el otro extremo, de pronto resguardarse al extremo y prácticamente ver lo malo siempre en todas las demás personas. Entonces, ninguna de esas dos posiciones son saludables, los extremos nunca son saludables. Entonces, hablamos sobre todo y sí recalcamos mucho el tema de lo que el Rebbe menciona o lo que en este libro se menciona como el sesgo de positividad, es decir, aprender a desarrollar nosotros ese punto de vista objetivo, ese punto de vista positivo, aun cuando todo apunta a que todo es negativo. Esa es una de las cosas que estuvimos hablando y precisamente eso nos va a permitir poder hacer lo que dice aquí, no solamente amar la paz, sino buscarla. Eh, y, y estas son cosas que en verdad, yo tengo un amigo, un alumno no Ajida, que él, uno de los libros que prácticamente lee todos los días, Pirkei Avot. Ya. Pirkei Avot es, si bien estudia otras cosas, otros libros, Pirkei Avot prácticamente pasa con él y él siempre está leyendo Pirkei Avot, una porción, una Mishnah, lo que sea. Y yo considero que esa es una conducta que uno debe tener. En el judaísmo también muy frecuentemente recitamos Pirkei Avot. A veces las Mishnayot, o sea, solamente las Mishnayot, no las explicaciones.
pero precisamente una persona que ya ha estado estudiando los comentarios, las explicaciones, se puede ir directamente a la Mishnah y ya como que eso le ayuda a mantener fresco y a recordar las cosas que se han venido mencionando. ¿Por qué digo eso? Porque precisamente solamente cuando integramos algo realmente así de esa forma, estamos preparándonos para los momentos más difíciles, porque a veces dentro de la tranquilidad, aquí estamos hablando pues, de perseguir la paz y buscar la paz, y eso también habla de la paz interior, o sea, procurar uno no perder su paz interior. Y eso suena muy bien y suena aparentemente fácil cuando estamos precisamente en paz, pero cuando suceden cosas, cuando llegan situaciones difíciles, cuando Hashem nos pone en situaciones que nos sacuden realmente, ahí a veces es donde se nos olvida todo esto. Y cuando una persona procura por lo menos mantener presente estas enseñanzas de Torah, es ahí donde más se va a acordar. Incluso si por un momento se había olvidado y Hashem le está sacudiendo, porque Hashem hace eso. Él nos sacude siempre cuando necesita sacudirnos, porque nosotros por cualquier razón nos estamos alejando un poco. Entonces Él nos sacude y entonces es allí donde tenemos que precisamente poner en práctica y acordarse. Si se nos está olvidando, porque es normal, pues se nos puede estar olvidando, entonces ahí nos acordamos y acudimos enseguida a eso. Yo lo decía porque hace algunos días atrás me pasó algo muy fuerte también que en verdad me golpeó, me sacudió, pero cuando uno tiene presente que todo viene de Hashem, inclusive estas situaciones, uno por lo menos trata de, incluso sin entender el por qué, puede entender uno dentro de la lógica y obviamente lo que se puede entender hay que entenderlo y hay que tomar decisiones que hay que tomar, pero hay veces que no entendemos completamente todo. ¿El por qué? La famosa pregunta a nosotros, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo intento y me pasa esto? Entonces esas preguntas a veces no tenemos una respuesta y ahí es donde tenemos siempre que acudir también a Hashem. En lo que me pasó a mí precisamente, me acordé de una tefilá que la compartí en mi grupo de estudio, un grupo pues que ya viene estudiando conmigo, que han pasado unos filtros, etcétera, y que les conozco, que les entrevisto, etcétera, para entrar al grupo. Entonces, en ese grupo, yo compartí la tefilá, una tefilá que está en el libro de Aneni, que es un libro que lo he usado algunas veces, que es aceptar los sufrimientos con amor. Y lo empecé a hacer y me ayudó mucho precisamente. Y ahí está, a veces Hashem nos sacude y es ahí donde tenemos que acordarnos, para eso estudiamos, acordarnos precisamente si es que de pronto me estoy olvidando de algo, pues entonces aferrarnos al único que produce o que genera todas estas cosas, que es Akadosh Baruj Hu. Y esa es la importancia de que esta enseñanza Pirkei Avot a veces las desestimamos un poco porque buscamos enseñanzas más profundas, algo de Hasidut, otras cosas bastante de pronto más profundas, pero sinceramente estas enseñanzas, incluso enseñan los sabios, son enseñanzas que muchos, incluso judíos, a veces dejan de lado porque parecen ser muy sencillas. O sea, parecen, no, yo quiero algo más fuerte, quiero algo de Hasidut, algo de pronto de la Sefirot o algo así. O sea, pero son las enseñanzas que uno más tiene que tener presente también porque son prácticas para la vida. Entonces, eso es básicamente lo que estuvimos hablando, de que concientizarse en procurar tener la paz interior, procurar perseguir la paz, es decir, no acrecentar los problemas y procurar desarrollar ese sesgo de positividad que dice el Rebe, todos tenemos potencialmente, de manera innata tenemos el sesgo de negatividad porque tenemos, como quien dice, de manera innata venimos equipados para protegernos, pero tenemos definitivamente que desarrollar el sesgo de positividad. Siguiendo con eso, hay la siguiente parte de la misma que dice que ama a los hombres y acércalos al estudio de la Torá. Comentamos un poco el tema de que acercarlos al estudio de la Torá suena un poco proselitista y decíamos no necesariamente es así realmente con el no Ajida, de estar buscando acercar a las personas, forzarlas a que crean en las siete misbot. Decíamos no es así, pero de cierta forma sí es así cuando la persona ya viene, tiene interrogantes, viene en proceso, tiene preguntas, si uno está en un lugar un poco más avanzado, más estudiado, pues sin duda tiene que aprovechar ese momento para acercar, pero tiene que ser crítico, digamos, para distinguir cuando una persona realmente es sincera y cuando otra persona realmente es por curiosidad o para probar a la persona, etcétera. Entonces,
Eso es una de las cosas que también nos enseña el mismo sabio de la Mishnah, Hillel, ¿ya? Hillel, hay varias historias que hablamos, mencioné algunas, de algunas personas no judías que se acercaron a Hillel y Hillel les reprendió o les rechazó, pero aún en su rechazo, aún en su reprensión, está enseñándole algo. ¿Ya? Sin embargo, la actitud de Hillel fue diferente. Shammai les reprendió y les rechazó, y la actitud de Hillel fue diferente. Y es precisamente la práctica de lo que estamos diciendo, de amar a los hombres y acercarlo a la Torah. De esas historias, quiero comentar una porque es muy importante para mí, tiene que ver incluso con el tema de Aarón a Cohen, de los Kohanim, y es, por ejemplo, en el caso de que un idólatra precisamente se acercó, escuchó, había oído decir que el Cohen Gadol llevaba vestiduras magníficas, adornada con oro y piedras preciosas. Ojo a la intención, y esto incluso es una enseñanza para las personas que en algún momento desean convertirse o se han convertido, porque les cuento algo. Una persona, incluso que se convierta, puede tener deseos, obviamente, de querer sumarse al pueblo de Israel, de cumplir los misbot, hablando de una persona sincera, obviamente, pero en el fondo puede ser que hay un deseo que está un poco basado en malas cualidades. Eso es verdad. Y lo traen muchos comentarios sobre el tema de que un converso cuando se convierte precisamente ya es judío como cualquier otro, pero también no necesariamente tiene buenas cualidades. Tiene que refinar y trabajar. Entonces, si se esperara que una persona viniera a convertirse y haya hecho tikkun amidod y todo eso, pues no existieran las conversiones. Ya la persona tendría que venir así prácticamente siendo un sadik, eso es muy difícil. No se espera eso de la persona, no se espera que llegue siendo un perfecto, un sadik. Se espera que sea sincero y se espera que tenga con esa sinceridad la fuerza para trabajar. ¿Por qué lo digo? Este idólatra sin duda se convirtió al judaísmo, ya les adelanto, creo que la conocen la historia, pero miren la intención o lo que lo empujó inicialmente a convertirse, el oro y las piedras preciosas del Cohen Gadol. Es decir, no parece ser muy genuino decir, me voy a convertir porque amo la Torá, amo Shem, quiero ser judío, quiero cumplir la mitzvot, quiero guardar Kashrut. No, él dijo, el Cohen se pone oro y piedras preciosas. Uy, yo quiero no solamente convertirme, sino quiero ser un Cohen Gadol. ¿Ves? Eso es algo que pasa y es algo que la persona misma dentro de ese proceso, todas mis clases yo siempre hablo del autoconocimiento porque es algo en lo que yo también me he enfocado toda mi vida y me seguiré enfocando y es el autoconocimiento y eso nos va a permitir trabajar y reconocer las cosas que tenemos y poder potenciarlas. Pero este idólatra escuchó esto, escuchó sobre el Cohen Gadol que llevaba piedras preciosas y oro y todo eso y dijo, eh, se acercó a Shammai y le dijo, quiero convertirme al judaísmo, pues me gustaría llegar a, ¿dónde se me salta la página? Llegar a ser sumo sacerdote. ¿Ustedes qué pensarían de eso? ¿Qué piensan de eso, de ese deseo del hombre, de querer ser sumo sacerdote? ¿Mm? ¿Es Pues, válido? ¿Puede llegar a ser? ¿No puede llegar a ser? ¿Imposible? ¿Qué piensan ustedes? pues yo creo que no, porque hasta dentro del mismo pueblo judío hay Mm, sus labores, cada tribu tenía sus labores, entonces no puede ser cualquiera, o sea, ya estudio, voy a tal grado y me convierto en Cohen Gadol, no está bien. ujú, exactamente. Pensemos muy bien, Pero pensemos por ejemplo en el rey David. Señora Alicia, adelante, iba a decir algo. sí, perdón, pero para ser no tiene que nacer de descendientes que sean Cohen Gadol. No, Sí, estoy tiene que ser de equivocada. la tribu de los Levín y ser descendiente de los Kohanim, exactamente. Entonces no puede ser. O Exactamente, estoy no puede equivocada. ser. Ya, bajo ese razonamiento que ustedes mismas le han dado la respuesta, han escuchado mucho aquel comentario que dice,
que un Benei Noach que guarda las 7 leyes es como, que se adentra en la Torá, es como un Kohen Gadol, ¿cierto? Ya lo mencionamos en la clase del el curso que hicimos de la práctica con la fundación. Mucha gente, incluso una vez una persona, un judío me preguntó eh, si en verdad podía el Noahida llegar a ese estatus. Ya, entonces, obviamente que no. Ya no puede, ni siquiera un converso puede llegar a ese estatus, ni siquiera el rey David, por ejemplo, con todo lo grande que era el rey David, que era un sadik, no podría simplemente, voy a ser Kohen Gadol. No, no puede. De hecho, si hiciera eso, merece la pena de muerte, ya, de hacer cosas que solamente el Cohen puede hacer. Entonces, obviamente esto es un absurdo lo que está pidiendo esta persona, ya. Y hay que tener cuidado cuando hablamos de Shammai, porque escuchamos estas cosas y podemos, precisamente por el emocional, por nuestras emociones, porque somos muy sanguíneos a veces, nos tomamos las cosas personal, podemos incluso pensar mal de un sadik tan grande como Shammai, como porque le despreció, porque, o sea, porque incluso se burló de él. Y hay que tener mucho cuidado con esas cosas, porque en verdad él incluso enseñaba. Y el Tania explica precisamente que hay sabios que descienden o tienen su raíz, no descienden, tiene su raíz, su alma tiene su raíz en el lado izquierdo, o sea, en el lado de la Geburá. Y hay sabios que tienen el alma, su raíz está por allá en el lado derecho, en el lado de Gesed. Y de hecho, el ejemplo que trae el Tania es Hillel y Shammai. Hillel y Shammai, los dos grandes que estamos hablando aquí, uno era muy Geburá, es decir, una persona que, ojo, era Geburá, pero no era malo, ni era malvado en su actuar, Jabé Salón, sino que era muy severo, ¿ya? Muy estricto. Y así encontramos yo tengo amigos que son muy, muy estrictos, incluso o sea, ser estricto está bien, me refiero, pero a veces se vuelve un poco la persona muy, muy rígida consigo misma en ciertas cosas y a veces no, en lo personal me parece a mí que no se hacen las cosas de pronto con felicidad. Sin embargo, para esa persona, él es feliz haciendo las cosas así porque esa es su cualidad y se siente, y por eso hablar aquí o juzgar va a ser muy difícil y de hecho no deberíamos hacerlo, pero Shammai se echó a reír de este idólatra y le limitó a contestarle y leo textualmente lo que dice en el comentario acá. Le dijo, vete estúpido. Así le dijo Shammai. Ya, por eso todo el preámbulo que hice de tener cuidado también para juzgar, ¿no? Es una persona que sabía lo que hacía, sin duda. De hecho, está dicho que cuando llegue Mashiach, porque muchas de las leyes de Shabbat no quedaron como Hillel, como Shammai, sino como Hillel, y prácticamente son opuestas. Y está dicho que cuando llegue Mashiach, lo las va a hacer como Shammai. ¿Y por qué ahora es como Hillel? Porque de pronto hoy día, de por sí, las leyes son bastantes, y incluso vemos judíos que se alejan un poco de los misbot, incluso no guardan Shabbat. Pues imagínense si fuera como Shammai, no guardarían nada, ni les interesaría buscar Teshuvah. Pero cuando llegue precisamente la Geulah, el alma del judío y de la humanidad pues se va a fortalecer porque se quita el mal del mundo. Entonces se va a poder cumplir incluso al nivel de Shammai. Entonces no estamos diciendo que Shammai no tenía razón, solamente que no somos capaces de guardar las cosas como Shammai lo decía ya en este momento. Entonces Shammai le dijo así, vete estúpido. Entonces este idólatra, como un anterior, porque hubo varios casos así de idólatras que llegaron, se fue de allí y llegó entonces a la casa de Gilel, a la competencia, ¿no? No, mentira. A la otra casa de un grande de la Torá en ese momento. Y reiteró su petición. Y le dijo, ¿qué le dijo Gilel? Le dijo, siéntate, hijo mío, le dijo Gilel, y escucha lo que voy a decir. Si quisieras entrar al servicio del rey y formar parte de la servidumbre más selecta de la corte, deberías aprender primero cómo presentarte ante el soberano y la manera correcta de servirle, ya que lo que ahora deseas es llegar a ser sumo sacerdote del rey, de todos los reyes, el rey de todos los reyes, el santo bendito sea su nombre, bendito sea su nombre. Empieza pues por aprender cómo debe comportarte o cómo debe comportarse el sumo sacerdote, cómo entra al santuario, cómo se ocupa de las lámparas sagradas, o sea, la menorá, cómo hace los sacrificios en el altar
y cómo coloca los panes propiciatorios en la mesa de oro. Entonces le dijo, no le dijo ni no ni sí, dijo, ¿quieres ser de los sirvientes del rey a ese nivel? Ocúpate entonces a aprender lo que le toca hacer a ese rey, a ese servidor. Entonces el idólatra se fue a aprender todo esto. Y entonces en su estudio estaba estudiando y se encontró un versículo que dice, un versículo del libro de Números de Bamidbar 1:51, capítulo 1, versículo 51, dice, y el extraño que se acercare ha de morir. Así está escrito en la Torá, en el libro de Bamidbar. Y el extraño que se acercare ha de morir. Entonces fue, o sea, estaba estudiando las leyes del servicio del Cohen y encontró esto. Y entonces fue donde su maestro, donde Gilel, y le dijo, ¿quién es el extranjero que tiene prohibido acercarse al santuario bajo pena de muerte? Eh, y Gilel le explicó que solo los descendientes del primer sumo sacerdote, o sea, Aarón, tienen derecho a ofrecer los santos sacrificios y que el mismo David, rey de Israel, era considerado como un extranjero respecto a esta ley. ¿Ves? Entonces, es cierto. Primero, como decía Norma, sí, tenemos los Kohanim, los Levín, y en Israel, en los judíos decimos Kohanim, Levín, Israel. Israel es todo aquello, todos aquellos que no son ni Levín ni Kohanim. ¿Ya? Entonces, Israel es todo, somos todos los que no somos de esas, no solamente la tribu, sino de esa labor específica. Entonces, eh, entonces, ¿qué hizo el idólatra? Se fue molesto de ahí y dijo, ah, no, los judíos no me quieren convertir. Como he escuchado de algunas personas, yo comentaba en estos días en una reunión con una persona que había personas que se querían convertir y terminaron siendo musulmanes y dijeron, no, lo que pasa es que tocamos puertas y los judíos no nos querían convertir, los rabinos nunca nos aceptaron, no sé qué. En verdad, nunca estaba buscando de manera sincera la Torá. Ya, afortunadamente fueron a donde tenían que ir, porque no entraron a Israel. Qué peor hubiera sido para ellos entrar a Israel y después convertirse en pecadores de Israel. Qué terrible. No es lo mismo ser juzgado, porque Hashem le va a juzgar como judío entonces. Entonces, ¿qué pasó con esta persona? Y este es un converso sincero. Es- El rabino le dice esto, ¿y qué hizo? Dice, reflexionó y dijo, los hijos de Israel, de quienes está escrito, seréis para mí un pueblo de sacerdotes, un pueblo santo, son calificados de extranjeros en lo que se refiere al servicio del santuario. ¿Cómo puedo yo atreverme a pretender la dignidad sacerdotal? O sea, él mismo entendió. Y eso es algo que también a cada uno de ustedes, en cada uno de ustedes ha pasado. A ustedes nadie los forzó a creer las 7 leyes. Y por eso ustedes no pueden forzar a nadie. Ustedes escucharon cosas por aquí, por acá, pero hasta que no tomaron su decisión de estudiar, de ver, inclusive por curiosidad, inclusive por mirar a ver qué se trata esto que tanto he escuchado por allí, ¿quién los convenció de esto? Nadie. Se convencieron ustedes porque la verdad de su alma ya la conoce, ya el alma conoce a Dios y conoce las leyes, solamente que necesitaba reencontrarse en ese punto y por eso la verdad no está allá afuera, la verdad está dentro de uno y por eso cuando algo, cuando un rabino dice algo, ustedes dicen, uy, esto es verdad. Ya, o sea, no es algo que tengan que demostrárselo y tratar de forzarlo, no, ustedes entienden que esto es así, porque se conecta con la verdad que ya su alma conoce. Este hombre dijo precisamente, dijo, ¿cómo puedo yo entonces pretender ser un Juan Gadol? ¿Y qué hizo entonces? Se fue de allí, cerró el libro y dijo, muchas gracias, rabino, sigo mi vida de hoy. No, este es un converso sincero. ¿Qué hizo? Dijo, quiero llegar, dijo, fue a ver a su maestro y le dijo, bendita sea tu dulzura, le dijo a él, o sea, bendijo al rabino, pues a ella le debo el conocimiento de la Torá. Quiero llegar a ser un judío común y corriente, sin más, dijo él. Admíteme en el seno de tu pueblo y que Dios te bendiga. También este extranjero se convirtió en un judío piadoso y ferviente. Tuvo 2 hijos a los que le llamó respectivamente Gilel y Gamliel, en honor a los nietos del venerado príncipe Gilel. Y esta fue como la conclusión, el comienzo de su vida judía, vamos a decirlo así, de este converso.
Ahora, vemos en Gilel precisamente esa dulzura que también es propia de las cualidades de Aarón. ¿Ya? Y vuelvo y repito, no significa que entonces Shammai esté mal, ¿no? Él tiene su alma, tiene otra raíz, y lo que hace, lo hace de otra forma, y en el futuro, en la era mesiánica, muchas de las cosas que él dijo se van a hacer como él dice. Porque citaba hace un momento también el tema de que si un no judío se adentra en la Torá, es comparado, equiparado como el sumo sacerdote, porque de hecho es algo que ya hemos mencionado, como decía, y justo les voy a decir la fuente de eso. Tengo aquí el archivo. Eso está eso está en la Gemara, perdón, Gemara en el Talmud, en el tratado de Sanedrín, en la página 59. Ahí está esto de que dice Rabí Meir. Es Rabí Meir el que dice que el no judío que se adentra en la Torá se compara al sumo sacerdote. Pero como ya lo vimos, es una discusión, porque Rabí Yohanan dice lo contrario, aparentemente lo contrario. Dice, el no judío que se adentra en la Torá merece la pena de muerte. Así dice Rabí Yohanan. ¿Ya? Y la conclusión de eso, que la repito para no dejarlo a medias aquí, es que en verdad Rabí Yohanan está hablando de la Torá que no tiene nada que ver con su vida no ajida. Por eso él dice, ese no judío que se adentra en la Torá, es decir, lo que no son sus 7 leyes, merece la pena de muerte. Y Rabí Meir está diciendo, el no judío que se adentra en la Torá se equipara y se parece y es como si fuera un Cohen Gadol, está hablando de sus 7 leyes. Es decir, es el no judío que se adentra en sus 7 leyes, como cada uno de ustedes lo está haciendo. Entonces, pero mire lo que dice en el caso de esta historia del idólatra que se quiso convertir y se convirtió al final de cuentas. Él reflexionó y dijo que está escrito en Éxodo, en Shemot 19:6, está escrito así: seréis para mí un pueblo de sacerdotes, un pueblo santo. Este hombre es muy inteligente, este converso, y un converso sincero. Él dijo, ok, él fue por la intención de las piedras preciosas y el oro que se ponía el sacerdote. Pero después decide ser un sacerdote de Dios, un sacerdote de Hashem, ya no por el oro, ya no por las piedras, sino como parte de Israel, porque está dicho en el versículo, y ustedes, es decir, no solamente los Juanín, sino todo el pueblo judío es llamado un pueblo de sacerdotes. ¿Ves? Entonces él dice, de todas maneras, yo quiero ser sacerdote, ahora entiendo que no puedo ser un sacerdote literalmente, pero como judío puedo ser sacerdote de Hashem. Eso es lo que yo quiero, no quiero nada más. O sea, esa reflexión que hace este converso es muy grande. ¿Y cómo se conecta esto con el no judío? Justo con la Gemara que estoy diciendo, con Sanedrín 56. ¿Qué dice allá? Rabí Meir dice, el no judío que se adentra en sus 7, bueno, no lo dice específicamente en sus 7 leyes, pero que se adentra en el estudio de la Torah, después se comenta que se refiere a sus 7 leyes, es como un sumo sacerdote. Es decir, que aún para el no judío, para cada uno de ustedes que no son parte de Israel, también pueden ser sacerdotes de Hashem. No literalmente un sacerdote como es el Cohen Gadol, también como lo comprendió este hombre, pero también pueden ser sacerdotes de Hashem. O sea, el Noahida sincero, y eso se lo digo también, yo soy muy crítico con este tema Noahida, y no por el hecho que una persona se haya parado ante un Beidín o que le tiene un certificado o que interiormente aceptó las 7 leyes, no necesariamente es una buena persona, ¿ya? Y por eso uno no debe bajar la guardia, sino tener su cuidado de ir conociendo, de ir viendo, y eso es algo que debemos hacer. Por eso hablo del noajida sincero, porque también hay conversos que no son sinceros, ya no son sinceros. Hay conversos que llegan a convertirse al judaísmo porque está de moda o porque me van a dar la ciudadanía en Israel, algunas conversiones, no todas, o porque me quiero casar con tal judío o tal judía, entonces no está siendo sincero allí. Y puede ser que esas conversiones se invaliden, depende del estudio y todo el caso. Entonces a veces no hay conversos sinceros, de la misma forma que a veces no hay najidas sinceros.
¿ya? Pero hablando del noajida sincero, es decir, aquel que se compromete consigo mismo, no porque es la moda, no porque quiero enseñar, no porque yo llevo tantos años estudiando, ahora quiero hacer mi grupo. Está bien, puede ser que eso es bueno, pero tiene de fondo un motor que no es tan refinado, o sea, es un motor que está basado un poco en el ego, como pasó con esta persona. Él quería oro y piedras preciosas, pero refinó. En el proceso se refinó y el proceso dijo, mira, no me interesa el oro, ya eso, pero ahora acéptame como judío, porque está dicho en el versículo, ustedes son una nación de sacerdotes. ¿Ves? El cambio que tuvo ese hombre, un giro de 180 grados, y en ese giro de 180 grados, ¿quién hizo todo el trabajo? ¿El Rabino Gilel? No, él solo. El Rabino Gilel estuvo allí simplemente como un asesor, como un maestro que le respondía, que le ayudaba, pero el trabajo corresponde a cada persona. Entonces, ¿cómo se conecta esto con el no judío? Pues miren, también con el no judío está mencionado una relación que hay con respecto al sumo sacerdote, y es esta que estamos diciendo la Mishnah de la Gemara en la página 56. O sea que cada uno de ustedes que son sinceros, que quieren trabajar, que están aquí porque quieren, que aquí nadie los está forzando a entrar a la clase, nadie los está forzando a estudiar en sus tiempos libres, ni estudiar con otros rabinos, que sé que algunos estudian con varios rabinos, etcétera. ¿Quién nos está forzando? Es su deseo de verdad, no solamente aprender, sino de mejorar, sobre todo aquellas personas que preguntan sobre su trabajo personal. Entonces, también se nota su esfuerzo por ser mejor. ¿Mejor para quién? ¿Para Rabino? ¿Mejor para la clase? ¿Para ganar el examen de la clase? No. Mejor para Dios, simplemente eso. Mejor para Hashem. ¿Ya? Entonces, el no judío también, cuando la Mishnah dice, volvamos al tema, cuando la Mishnah dice al principio, cuando nuestra Mishnah nos dice, ama la paz y búscala, ama a los hombres y acércalo al estudio de la ley. Y cuando dice al principio que sean como los discípulos de Aarón, entonces también el Noahida tiene la capacidad de ser en esas cualidades que ya hablamos, y no solamente en eso, sino que cuando asume su identidad, y no solamente la asumió, sino que trabaja día a día en mejorar sus cualidades. Porque, por ejemplo, en el libro que yo escribí, al principio incluso decía en el libro que hablamos de Sefirá, pero decía, mejor prefiero llamarla Midá, una cualidad, porque es un lenguaje más entendible y al final de cuentas son cualidades que nos influyen en nosotros, en nuestros comportamientos. Entonces, ese no agida que más allá de lo que ya aceptó y más allá del grupo en que está, más allá de los rabinos, el aval que le dieron, etcétera, para aquellos que buscan un tipo de aval o de reconocimiento, no aval, sino como reconocimiento. Más allá de eso, en privado, cada persona está buscando luchar y cada vez más con sus cualidades negativas, y entonces podría llegar a ser como un Kohen Gadol, es decir, como un servidor genuino de Hashem. Ya. Eso es lo que está diciendo aquí, en pocas palabras. No va a ser literalmente un Kohen Gadol, porque no se puede, ni siquiera cualquier otro judío podía hacerlo. Pero sí va a poder la persona cumplir la Mishnah diciendo que trabaja cada vez más para ser un servidor de Hashem y de manera genuina, y simplemente doblegarse a lo que Hashem dictaminó, a lo que Hashem ordenó. Y para esto se relaciona con ese proceso que alguien me preguntaba precisamente hoy, con el tema de cómo es ese proceso en el Noahida. Pues ese proceso de expansión de esa conciencia divina ocurre en la medida que la persona se esfuerza. Por eso que en la medida que la persona se esfuerza, puede entonces transformarse poco a poco en un Kohen Gadol, entre comillas. Porque antes puede que tiene el potencial, pero solo en la medida de su esfuerzo es que esa conciencia divina va a empezar a expandirse. ¿Y qué significa conciencia divina? Segel significa es la conciencia de Dios y el conocimiento de Dios y sus leyes, del conocimiento de la verdad absoluta que es Él. Y entonces, en la medida que la persona se hace consciente de eso, poco a poco entonces va trabajando sus cualidades. Es tan sencillo, les voy a decir un ejemplo sencillo. Muchos de ustedes, cada uno de nosotros, tenemos malos hábitos o malas cualidades, ¿ya? Porque el mal hábito es como una vestimenta de la mala cualidad, se genera precisamente como
como algo que es visible, pero viene, su origen es en una mala cualidad. Y tal vez esos malos hábitos estaban allí, latentes, o incluso tal vez uno dice, yo era así o yo soy así, pero es un mal hábito o una mala cualidad. Mucha gente dice eso, ¿no? Yo soy así. Lo define como que esa es su personalidad, pero no necesariamente es algo bueno. Puede ser algo que no es tan grave, pero que está allí latente como algo no tan bueno. Y en la medida que cada uno de ustedes van avanzando y la medida que la persona, incluso el judío también va avanzando, estudiando y sobre todo Hasidut y todo este tema de que le ayuda al autoanálisis, a comprenderse de su alma misma, la persona empieza a experimentar conflictos. ¿Será que esto es permitido? ¿Qué dirá las 7 leyes sobre esto? ¿Será que esto es una transgresión? Alguien me preguntaba, un alumno que me pidió una cita, también hablamos y me preguntaba, él entra a estas clases, pero él la escucha, pero no, está en otro país y por la diferencia horaria no puede entrar aquí en vivo. Pero él se afligía y me pidió una reunión y me decía que tenía algunas, no una relación formal, pero no de pronto la mejor relación con sus padres, por también la forma de ser de los padres, etcétera. Eh, y él se sentía muy mal porque sentía que no estaba cumpliendo el precepto de Kibud Avaim, de honrar a los padres. Y él me dice, vengo con esto de años, pero ya está, no quiero saber. Él no me dijo, me dijo, tengo un asunto así, rabino, no me dio el detalle, que lo vengo como de años trabajando y no me siento bien, quisiera una reunión con usted que me aclare este punto. Y en verdad no, el hombre no está haciendo nada malo, pero mire el conflicto que se generó en él. Estaré bien, no estaré transgrediendo yo como Noajida, no estaré transgrediendo el precepto de ama a tus padres, de honra a tus padres, pues. Entonces, eso pasa siempre, en la medida que la persona va avanzando, empiezan cuestionamientos, empiezan las luchas con las malas cualidades de uno. ¿Y quién pone orden allí entonces? El sejel, el intelecto. El intelecto no es la inteligencia que todo ser humano tiene, sino la inteligencia utilizada en conocer a Dios. Es decir, lo que se utiliza en el estudio de la Torah. En la medida que yo conozco a Dios y su verdad, su libro, la sabiduría que Él dejó a través de sus sabios, precisamente yo empiezo a reordenar entonces el desorden que hay en la casa con esas malas cualidades que estaban por ahí haciendo lo que querían. Pero ahora yo digo, ok, mira, esto, yo no sabía que esto estaba mal, pero esto ahora está mal. O será que está mal? Empieza la pregunta. Entonces, en ese proceso de refinamiento de la persona, el Segel pone orden, pero, pero, pero por lo menos surge una confrontación que la persona antes no tenía. Para antes eran sus hábitos, antes no tenía ningún tipo de pregunta con respecto a eso. Pero ¿por qué surgió la pregunta? ¿Por qué ahora se pregunta, estaré haciendo una transgresión? ¿Estará esto bien? ¿Estará? Porque ahora ese segel se está expandiendo y le hace reflexionar acerca de los comportamientos y cualidades que tiene. Y por esa razón busca orientación y al final de cuentas no está haciendo nada, como el caso del ejemplo que estoy trayendo. Le decía al chico, le decía, mira, la Torá nos habla de honrar a los padres, pero el mandamiento no es amar a los padres. Es lógico que una persona debe amar a los padres, es lógico, pero ¿cómo puede una persona amar a un padre? No es el caso de él, Baruch Hashem, pero por ejemplo un padre abusivo. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, vemos que incluso en este mandamiento de honrar a los padres hay límites, hay excepciones, o incluso la misma Halajá dice, tú puedes honrar a tu padre, pero si tu padre te dice que le ayudes o que enciendas una vela a la boda tal, eso no lo puedes hacer. Por mucho que honrar a tus padres, no puedes hacer cosas que están prohibidas en la Torah. ¿Ya? Tiene un límite, entonces también honrar al padre. Entonces yo le decía, en verdad no está haciendo nada malo, en verdad admiro tu preocupación, eso habla muy bien de ti, de que es una persona que te preocupa por ser mejor delante de Hashem. Y afortunadamente tu relación no es tan conflictiva como otros casos que sí he escuchado, que he tenido que a veces atender, y hablamos de casos de abusos, son cosas muy, muy graves, son cosas muy complicadas. Y el caso tuyo no es así, y tranquilo, mantén la relación, tienes que mantener distancia, sobre todo cuando ya organizó su hogar.
una distancia sana. Las distancias son sanas. También eso lo hablaba ayer en una reunión que tuve con mi grupo, que la gente dice, no, que el mejor amigo, entonces ¿qué pasa? Encima. No, ojo que eso, esa amistad se termina dañando. ¿Verdad? Las amistades que son verdaderas amistades se mantienen con una distancia sana. Entonces, ese es uno de los puntos de reflexión aquí, y es que en la medida que la persona se expande ese deseo de conocer a Dios, eso le lleva a confrontarse con sus cualidades, eso le lleva a confrontarse si esto está bien o no, como el joven que va y le pregunta cuando se encuentra el pasú que dice y el extraño que se acerque morirá. Entonces va y se pregunta, ¿y qué dice él? Ok, entonces yo no puedo ser un buen gadol, y lo asume con humildad. ¿Ya? Entonces vemos que tuvo un conflicto allí, y por eso en ese proceso de crecimiento, tanto judío como no judío, solamente vamos a ver crecimiento en la medida que alimentemos el intelecto, el conocimiento divino, y entonces nos va a hacer ver de pronto cualidades que estaban por allí, que pasaban por alto, o expresiones que pasaban por alto, pero que ahora nos llevan a confrontarnos. Entonces, eso es parte del proceso de llegar a ser como Aarón, o de los discípulos de Aarón a Cohen, o equipararse a un Cohen Gadol en el sentido de ser un servidor de Hashem. Y con eso terminó nuestra Mishnah, y pensé abordar un poco la Mishnah número 13, pero ya verdad nos quedan 10 minuticos, entonces vamos a dejarla allí, y así mejor comenzamos la próxima clase, comenzamos con la Mishnah número 13. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta de lo que comentamos, o algún comentario, algún aporte que quieran hacer. Adelante, estimada Alicia. Sí, Rap, yo quería hacerle una pregunta, tal vez no tanto del tema, pero bueno, sí, un poquito porque es acerca de, mm, del sacrificio que hacían en el templo cuando hacían el Ketoret. Ujú. Estaba leyendo que dice que si hay una sola especie que falte, merece la muerte. Entonces quería preguntarles si cuando los hijos de Aarón entraron y hicieron el incienso, ¿fue eso lo que faltó o era porque no tenían permitido hacer el incienso? Buena pregunta. Sí, muy buena pregunta. No, no, el incienso estaba completo. El problema es que ellos no estaban llamados a hacer esa boda con el incienso, con el kéter. Vamos a decir, porque incienso la gente lo entiende como otra cosa. También a veces mucha gente hoy hace supuestamente incienso. El ketoret, digamos, sí tiene una receta, por decirlo así, un ingrediente en una proporción exacta. Y de hecho está prohibido que cualquier otra persona lo haga. Ya, o sea, incluso hoy día, o sea, que trate de pronto, porque la Torah habla un poco de unas proporciones, hacerlo. Entonces, en el caso de ellos, en verdad ellos no eran los que tenían que hacer eso. Generalmente eso lo hacía el Kohen Gadol. Ya, el Kétor como tal lo hacía el Kohen Gadol. Entonces ellos no tenían, y es justo lo que pasó. Literalmente podemos decir, hicieron algo que no le correspondía y merecieron la muerte. Eso fue lo que pasó, por eso la Torá lo llama fuego extraño. O sea, si usted mira también el tema de idolatría, en el hebreo se llama avodah zará, o sea, como un servicio extraño. Aunque ellos acá en este caso no están haciendo idolatría, hicieron algo extraño, es decir, no era lo correcto, y por esa razón, porque no era ellos, por esa razón merecieron la muerte. Sin embargo, el Rebbe nos comenta sobre eso, de que en verdad ellos sabían esa consecuencia, o sea, ellos lo hicieron de manera suicida, entre comillas, vamos a decirlo así. Ellos sabían que eso iba a pasar, pero tanto era su deseo de hacerlo y de vivir esa experiencia, que estuvieron incluso dispuestos a dar la vida, aunque sea por una vez de hacer eso. Entonces, es de cierta forma un gesto muy admirable, muy grande lo que hicieron. Y por eso es que también, cuando se lee en detalle el texto, se exalta un poco, Moshe, digamos, exalta lo que hicieron, o sea, se admira, no exalta, se admira de esto que hicieron ellos. Pero la conclusión, sin duda, es que no lo debieron hacer.
Entonces, la enseñanza es que uno puede tener un deseo muy grande, incluso un deseo muy grande de acercarse a Hashem, pero el deseo no es suficiente. Es decir, el deseo también necesita un límite, porque por el deseo se puede llegar la persona, incluso por amor a Hashem, a hacer algo que está prohibido. Y ese no es el camino que se nos dice a nosotros, sino acercarnos de acuerdo a las leyes de cada quien, de acuerdo a lo que cada quien tiene que hacer. Entonces, esa es una enseñanza que se trata también de esta experiencia. Sí, por acá tiene señora Socorro, a mano Gracias. levantada. Sí. Rabino, el tema me lleva a mí como a pensar que también nosotros los que un día decidimos de pronto romper ese grupo, esa forma de pensar que teníamos antes y que en el proceso hemos venido como aprendiendo tanto, ha sido un proceso y yo no sé, lo relaciono con la mariposa, que para ser mariposa primero pasa a ser un gusanito que tiene un proceso. Entonces yo creo que también esto de buscar la paz y perseguirla tiene que ver con lo que en la medida en que yo quiero acercarme al Eterno, hacerlo no solamente con Cabaná y con el verdadero esmero, sino con el cuidado paulatino, lento, pero no sin parar, que uno tiene que hacer frente a todo, porque es que yo pues, le cuento que yo en el grupo de Britolam a veces pues, me invitan a dar clases y había un grupo muy grande y una de las señoras pues muy no de las personas pues dijeron que querían hacer el Shabbat al estilo judío. Es muy tremendo porque cuando eso ocurre, esas cosas ocurren es porque las personas están en el deseo de querer, digamos, acercarse a Dios, pero no de la manera como es. Y tan interesante lo que usted dice, que estos pequeñas, digámoslo, estas cosas que son tan grandes y profundas, a veces creemos que no son tan necesarias y es muy bonito porque la verdad que ustedes le enseñan a uno, rabino, a ser muy paulatino, muy despacio en todo, pero con la firmeza de lo que para dónde queremos ir. Entonces, le agradezco mucho, muy bonita la explicación, me pareció que uno tiene que hacer eso, ser paulatino, eh, pero también pues como saber a dónde va y para dónde quiere llegar, hasta dónde quiere llegar. Sí, esa sí es muy buena reflexión y es la resumo muy rápido, una reflexión importantísima. Eh, ir parte del proceso, no se- en el proceso más bien, no se debe olvidar uno de amarse uno mismo, es decir, hacer las cosas según las capacidades de uno, con calma, no con afanes, ya no algo que te va a causar estrés porque entonces no estás haciendo las cosas bien. Si algo está mal aquí o te estresa, entonces no estás haciendo las cosas bien. Tiene que hacerse cada quien en la medida de lo que puede hacer cada quien y tiene que haber paz, tiene que haber tranquilidad, no sentirse, es que yo de pronto estoy en un nivel muy bajo, yo intento y no puedo, definitivamente yo no tengo esperanza, ojo que ya se está desviando todo el tema, sino parte de ese es amar el proceso. Y algo que aprendí cuando estudiaba en Jerusalén también para ser rabino, yo también tenía un afán de avanzar. Y yo me acuerdo que duramos casi un mes en una sola página de la Gemara. ¿Ya? Y entonces uno dice, pero no avanzo porque es que estamos en esta página, pero no, en verdad el avance es de fondo, no es en cantidad de páginas, sino en la comprensión, en cómo uno va integrando todo eso. Y por eso uno de los consejos que me dieron los rabinos es, mira, aquí no hay afán, a final de cuentas tienes toda la vida para estudiar, o sea, no hay afán, haz las cosas paso a paso y lo importante es que aprendas bien, ese es el afán, que aprendas bien y si eso te toma 2 días, ok, lo hagas con tranquilidad. Y bueno, por último tenemos la mano levantada de la señora Lourdes y adelante. Buenas tardes, buenas noches, Rabino. Buenas Voy a noches. tomar comentario pensando en lo que usted había dicho sobre esta persona que quería ser un Cohen Gadol. Hay Ujú, veces que uno se acerca al judaísmo, pero pensando que es una iglesia más, cuando es un pueblo, es una nación, no es una iglesia. Entonces, ujú, yo vivo en el extranjero, entonces yo no puedo votar en el país que vivo si yo no soy ciudadana. Entonces, ujú,
a veces uno piensa, los judíos me rechazan, no me quieren, no me dejan participar, o uno quiere hacer más allá de lo que, como el ejemplo que le digo, yo no puedo votar porque yo no soy ciudadana. Entonces, Ujú, ¿cómo yo puedo aspirar a querer hacer un festejo igual a como lo hace un judío? Porque yo no soy judía, yo no soy del pueblo judío. ujú, Entonces, hay veces que uno, es lo que a veces he notado que ven el judaísmo como una religión, cuando ujú. no es una religión, es un pueblo. Así es, tal cual. Yo creo que esa es la raíz del problema, sí, de verlo como una religión y hacer los rituales que hacen los judíos y no es así, tal cual. Muy buen comentario. Por acá levantó la mano Norma, adelante. Sí, gracias Rabino por esta lección, me quedó mucho más claro. Como yo le comentaba en otra clase anterior, yo tuve una mala experiencia con esto mismo por el mismo hecho, ahora Ujú, ya me cae el 20 que también fue como mi culpa, ¿no? Por andar provocando, o no provocando, compartiendo cuando, bueno, ahora que ya voy estudiando, digo, cuando el cliente no está listo. Entonces, porque cuando alguien que no conoce realmente, que no está en el lineamiento de estudio, eh, y lee esto así, o sea, yo no conocía la otra parte de Rabí Yohanan, solo conocía la de ujú, Rabí Meir, pero aún así no me sentí yo como para decir, ujú, ah, sí, voy a ser Juan Gadol. No sé por qué, pero sí lo sentí ujú, como que no, ¿verdad? Sin conocer, pero no todas las personas van a comprender de la misma forma que uno. Entonces, cuando a uno a veces de la emoción, porque uno encuentra un tesoro en la Torah, en el estudio, y uno comparte, y uno así, es como también provocar al otro, pienso yo, porque yo sí me gané muy buenas discusiones por esto mismo y hasta malas miradas, pero ahora ya me quedó como claro en esta clase que es como también aprender a respetar el proceso de cada quien y también ujú. aprender a respetar el lineamiento de estudio, porque igual yo no me puedo saltar a algo más avanzado, porque pues me va a caer como cachetada, ¿no? Hasta Mm, Dios libre, ¿verdad? Querer hasta dejar de estudiar, que puede sí, pasar. Entonces es aprender pues a respetar a cada persona, que cada persona tiene su lineamiento y ujú, direccionarla ahorita con lo que usted dijo al inicio, que el acercarlo a la Torá. No es que acercarlo a la Torá a la manera que yo lo voy entendiendo. No, ujú, entiendo yo que es acercarlo a la Torá al estudio, al lineamiento, o sea, a alguien que realmente lo direccione, porque quizá yo no voy a sí, entender la forma en que él pueda captar. así es, y tal cual, cuando uno se entiende en el proceso que va, uno logra entender al otro. Justo el mismo tema de la principio de la Mishnah de Aarón a Cohen, o sea, de que uno puede entender o alivianar una discordia y lograr la paz cuando logra entender al otro también. Entonces, en mi experiencia personal, en el proceso que yo me enfoqué hace muchos años de seguir conociéndome y avanzando en conocer las cualidades en la Sefirata Omer de hace 2 años atrás, me di cuenta en la grandeza que hay en todo esto y por eso ahí surgió toda la idea del libro. Eso le permite a uno entonces conocer al otro e irlo conociendo de la forma en su proceso también y así se puede entonces hacer las cosas de mejor manera, incluso en esa parte de acercar al otro natural. Es necesario conocer también al otro. Y bueno, por último, vamos a dar la palabra a la señora Sunep y ya ahí terminamos con el comentario o la pregunta de la señora Sunep. Bueno, em, hoy casualmente tenía yo una conversación con mi hijo Renier y yo le decía que en los pequeños detalles están las grandes diferencias. Yo le hacía un comentario de una reflexión que muchas veces ponen en las redes sociales de un alto militar que dice, el que quiera cambiar el mundo debe comenzar primero por aprender a tender su cama. Y me pongo a reflexionar en lo que estamos estudiando, de que muchas veces buscamos cosas como muy profundas de la Torah
y pasamos por alto estas conversaciones, este Pirkei Avot que habla de las cosas minuciosas del día a día. Y yo creo que ahí es donde está la gracia de todo. El servicio al Creador está precisamente plasmado en cada pequeño detalle, en el cotidiano, en lo sencillo, que el Creador busca de esa conciencia espiritual de que en cada momento lo estoy sirviendo, bien sea cuando estoy cocinando, o estoy haciendo un gesto, estoy hablando con el vecino, o estoy haciendo una pequeña obra de sedacá, o estoy simplemente dirigiéndome a mi hijo, o qué actitud asumo yo frente a alguien que a lo mejor está teniendo una posición contraria a lo que yo estoy haciendo. O sea, es esa parte sencillita y cotidiana que es precisamente la que se evoca y toma relevancia con estos estudios, ¿verdad? Donde Ujú. se entra en esa conexión, en ese nivel de conexión íntimo en el servicio del Creador, pienso yo. Sí, así tal cual, tal cual. Muchísimas gracias por el comentario. Es tal cual esa parte de la reflexión del aprendizaje precisamente. Y es un buen consejo de seguir ese proceso. Y bueno, chicos, entonces vamos a dejar allí. Gracias, Israel, gracias a la Fundación, gracias a todos por asistir, por sus preguntas, muy buenas preguntas. Y nos vemos, Besrat Hashem, la próxima semana con las clases de Pirkei Avot. ¿Ok? Muchas gracias, Rab. Gracias. Deseo una Gracias, bonita noche. Rabino. Que pasen Buenas bonita noches. noche. Gracias, Rabino. Muchas Bueno, gracias, shalom, Rabino. shalom. Gracias.